El que conozca un poco la historia del pasado de Valladolid sabe que en la ciudad se produjeron graves inundaciones en otros tiempos. La culpa en teoría era del Esgueva. Todos a finales del siglo XVI pensaron, si construimos un puente alcantarilla con dos ojos en el punto de desviación de las dos Esguevas y en el ramal norte o interior, también llamado Esgueva Madre, colocamos una compuerta y orientamos el agua hacia el ramal sur, que tenía más cauce y permitía más caudal, pues a lo mejor evitamos las inundaciones en la zona centro, la Antigua y toda esa zona. Y con esa finalidad construyeron el puente del Emperador. Nos encontramos dentro del término municipal de Renedo de Esgueva. Detrás de mí, allá al fondo, se ve una fila de chopos que cruza transversalmente. Aquello es el Canal del Duero y ya se encuentra dentro del término municipal de Valladolid. Pasado el Canal del Duero, sentido Valladolid, se encontraba el puente del Emperador. Nos encontramos dentro del término municipal de Valladolid. El puente del Emperador se encontraba en esa zona de Arboleda. De ahí partían los dos ramales. El sur o exterior, que es el cauce actual, seguía de frente. Y el norte iría más o menos por esa fila de arquetas que vemos ahí. En este plano de Francisco Coello de 1852 se puede ver claramente el punto en el que estaba situado el puente del Emperador. De ahí partían los dos ramales sentido Valladolid. El ramal exterior entraba bordeando la ciudad por el sur y el interior o norte por el centro. Este plano de 1905 nos muestra el lugar en el que se encontraba la división de las dos Esguevas. Ahí estaba el puente del Emperador. Como se puede ver, se hallaba pasado el Canal del Duero, sentido Valladolid. El primer legajo que aparece en el archivo municipal sobre el puente del Emperador está fechado en noviembre de 1609 y es un libramiento de pago por unas obras realizadas en el mismo. 50 reales que se le libran por cuenta de la piedra que ha de sacar para el reparo y prevención de la Junta de las Esguevas. El tercer legajo que aparece es del año 1620 y trata de la reparación del puente. Digo que fui por mandado de vuestro señor a la puente del Emperador, junto a Renedo, a echar los aguatochos y no los hay. Dice que había ido a echar los aguatochos y no los había. Significa que las compuertas habían desaparecido. Como hemos visto en el legajo anterior, dice que le mandan echar los aguatochos del puente del Emperador que estaba junto a Renedo. Esto, unido a los mapas, nos sitúan en el lugar que se encontraba el puente del Emperador. También en este legajo aparece otro libramiento de pago del año 1629. En 1633 aparece otro legajo con el siguiente acuerdo. En la ciudad de Valladolid, lunes 26 de septiembre de 1633 años. Este día se acordó Juan Díaz González, mayordomo de obras por cuenta de los maravedís de su cargo, pagué a Santiago de la Riva, maestro de cantería, 500 reales que se le libran a cuenta de lo que ha de hacer por el remate del paredón de la puente del Emperador. El 24 de septiembre del año 1635 vuelven a reparar el puente y el importe del trabajo realizado supone 300 reales. Pago a Sancho de la Riva, maestro de obras, 300 reales que se los libró a cuenta de la obra que está haciendo en la puente del Emperador, que cuesta libranza y la carta de pago serán bien dados en Valladolid, a 24 de septiembre del año 1633.
El siguiente documento es del año 1641 y trata de la reparación de la compuerta del puente. Mande vuestra merced Juan Díez González pagar a Agustín de Sanquirce, portero de ayuntamiento, los mismos que irán declarados que gastó en ir a quitar los aguatochos de la puente del emperador, por mandato del señor corregidor y comisarios de obras. Como acabamos de ver, aquí vuelve a hablar otra vez de los aguatochos. Y más adelante, en el mismo legajo, aparece detalladamente lo que costó la reparación. Y ahí van detallando el mantenimiento de los trabajadores, como el pan, vino, miel, un burro para llevar las herramientas, un escribano. Todo esto costó 46 reales. De pan que llevó 18 cuartos, de vino 5 azumbres, de queso 10 cuartos, de miel y aloja 4. Que todo suma y monta en las partidas de arriba 46 reales, que con esta y su carta de pago sean bien dados en Valladolid a 20 de agosto de 1641 años. Insistimos en la importancia que tuvieron las compuertas y el puente. Vamos a ver un legajo de 1642 en el que se ve que a Fray Alonso le pagan 12 reales por la custodia de las compuertas. Es curioso, y es que si observamos durante este trabajo, se puede ver las veces que reparan o que las ponen nuevas porque han desaparecido. Y por ese motivo había épocas en las que ponían a una persona para que las cuidara, sobre todo cuando se preveía inundación. Recibí de don Francisco de Palacios, mayordomo de propio de esta ciudad de Valladolid, 12 reales que por acuerdo de la dicha ciudad está mandado dar de limosna a Nuestra Señora de los Santos por la guarda de las compuertas de la puente del emperador, y por verdad que los recibí, doy esta carta de pago firmada de mi nombre en Valladolid, a 30 de diciembre de 1642 años. Un año después, en 1643, vuelven a reparar otra vez la compuerta y cuesta 130 reales. Veamos lo que dice el documento. Diego Guerrero, alarife y maestro de obras de vuestro señor, digo que por los señores don Gómez de Nebro y Juan Díaz González, regidores de ciudad, a quienes se les cometió arreglo del puente del emperador, que está en la esgueva de esta ciudad, camino de Renedo, hice una compuerta nueva para un ojo de la puente y se aderezó la otra que estaba muy maltratada. Lo concertaron en 130 reales y atento está la obra dicha, acabada con toda perfección, para que en las avenidas viniera el agua sea por el rastro y no por la platería de esta ciudad. No sé si ha quedado suficientemente claro la última parte del libramiento de pago, que dice que lo habían dejado en perfecto estado para que el agua fuese por el rastro y no por la platería. Esta parte es la que posiblemente no se haya entendido. ¿Qué quiere decir eso de que el agua vaya por el rastro y no por la platería? Pues lo que quiere decir es que habían dejado las compuertas para que al bajar la del ramal norte, el agua se oriente hacia el ramal sur, que es el que iba por Miguel Íscar. Y esa zona de Miguel Íscar se llamaba el rastro. Y tiene una explicación, porque entre Claudio Moyano y lo que hoy es Miguel Íscar hubo un matadero. Y en las zonas donde había matadero cuentan las lenguas de triple filo y de la madrugada que al sacrificar las reses se formaba un rastro de sangre. Y de ahí viene lo del rastro, como en Madrid y en otros sitios. Entonces, lo de que el agua vaya por el rastro y no por la platería, quiere decir que el agua vaya por el ramal sur hacia esa zona que no causa problemas y no por el ramal norte hacia Platerías, que era la zona que se inundaba
habitualmente. La zona de Paraíso, Portugalete, Cantarranas, Platerías, hacia San Benito, esa zona era la que se inundaba. Y por eso lo habían dejado dispuesto de forma que el agua fuese por el ramal sur hacia el rastro y no viniese hacia la platería. Hemos podido ver en esta carta de pago que hace una compuerta nueva y repara la otra, lo que quiere decir que en ese momento había dos compuertas. Los primeros documentos que aparecen con el nombre de Puente de la Reina son de finales del 18. Concretamente, en el año 1745, el maestro de obras solicita a los señores procuradores caballeros del común del Ayuntamiento de Valladolid le abonen la cantidad de 12 reales de vellón por la reparación de la compuerta de la Puentecilla de la Reina, dice el documento. En este ayuntamiento, a que precedió llamamiento al señor don Pablo Salinas, expresó que con noticia que se le había dado en este día de que la esgueva interior de esta ciudad venía sumamente crecida por las continuas lluvias, había dado disposición de que el arquitecto interino don Julián Sánchez pasase a reconocer el Puente de la Reina, a echar las compuertas para dirigir las aguas por el otro ramo de la esgueva, y del resultado podría informar el mismo arquitecto a quien tenía cita con este objeto, y a su consecuencia le mandó entrar en el ayuntamiento a dicho arquitecto, quien dijo que según el encargo que le había hecho el señor Julián Sánchez, había pasado a reconocer el Puente de la Reina, donde no había podido echar las compuertas por no haberlas. Este es el único dibujo que hay del Puente de la Reina. Es de la última reforma importante antes de la desviación del plan de saneamiento Uhagón de principios del siglo XX. Podemos ver el puente en ruinas y el proyecto nuevo. En este ya se instaló compuerta metálica y mecanismo para moverla. En este legajo de 1853 podemos ver el anuncio del proyecto de reparación de los reguladores de agua, arreglo del puente y compuerta, que no se realizó hasta 1866, como se puede ver en este legajo número 49 del proyecto. El presupuesto de la reparación ascendía a 1.700 reales de vellón, según informe del arquitecto municipal Julián Sánchez García. Para que nos hagamos una idea de la preocupación que las autoridades y la población en general tenían sobre el río, existía la Junta de Conservación del Cauce del Esgueva. En este legajo se puede ver con claridad. En la reedificación del puente, la anchura del pavimento superior entre barandas es 20 centímetros mayor que la mínima actual entre aristas superiores de los paramentos, y no debe aumentarse, pues su solo objeto es dar paso a caballerías y a lo más a yuntas de labranza. En manera alguna conviene habilitarlo para carros, porque entonces la sirga principal del cauce, que es al propio tiempo malecón de contención de aguas, y el que está situado a lo largo de la raya. Con la reedificación del puente, piensan que tanto este como los malecones podían ser de servidumbre para la población del valle. Pero luego se dan cuenta de que si lo utilizan para satisfacer las necesidades locales como camino vecinal, pues que iba a ser un problema para el Ayuntamiento de Valladolid, porque los carros deterioran los caminos. Y como hemos visto en el documento, dice que lo podrían utilizar todos menos carros. O sea, como máximo dice yuntas de labranza, pero en ningún caso carros, porque claro, iba a ser un problema para el Ayuntamiento de Valladolid. Para que veamos lo importante que era el puente y las compuertas, después de la inundación de 1788, la segunda más catastrófica de la historia registrada, la primera fue de 1636, bueno, pues después de esta inundación, el Ayuntamiento contrató a don José Santos, un ingeniero militar de prestigio, para evaluación de daños y posible reconstrucción posteriormente.
Y este señor dice que posiblemente una de las causas de la inundación fuera que no bajaron la compuerta del ramal norte del Puente de la Reina o repartidor de aguas. Para que veamos si le daban importancia al puente y a las compuertas. Para finalizar, en esta fotografía vemos los dos ramales que convergen en un punto. Allí estaría el Puente del Emperador, llamado también de la Reina, o repartidor de aguas, que ya hemos visto anteriormente. Gracias a la fila de chopos de la izquierda, en este momento todavía podemos saber por dónde iba el canal norte o ramal interior, que de toda esta forma se llamaba, que entraba por los arcos de la cerca del Prado. Cuando desaparezca esta fila de chopos, habrá desaparecido el último testimonio que da fe de que por ese cauce circulaba el ramal norte o interior, que cuando entraba por los arcos de la cerca del Prado hacia la Antigua y se enfurruñaba, ponía los pelos de punta al más valiente de la zona.